Bien, la semana pasada, hermanos amados, hablé de un tema importantísimo para la iglesia, importantísimo para todo aquel que tiene una relación con Dios, algo que hay que comprender. Introduje la enseñanza del domingo pasado con esto. Es la presencia de una persona la que nos permite conocerla tal como es realmente. Repito esto, es la presencia de una persona la que nos permite conocerla tal como es realmente. Podemos conocer una persona a través de los TIC, ¿verdad? Tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Son una buena alternativa los TIC, ¿verdad? Pero no sustituyen la presencia personal de alguien. Usted puede decir, no, yo conozco a alguien que, yo conozco a Pedro. ¿Y quién es Pedro? Pedro es un amigo que está en Japón. ¿Así? ¿Lo conoces? Sí, lo conozco muy bien. ¿Y cómo lo conoces? Bueno, a través de las redes sociales, ¿no? Y sí, usted puede conocerlo, pero si yo le pregunto, ¿y cómo es la textura de la piel del tal Pedro ese? Bueno, no sé, no, porque necesita estar presente. Aunque por ahí están trabajando en el metaverso para que usted pueda tocar a una persona que está a miles de kilómetros de distancia, pero ese no es nuestro punto hoy, ¿ok? Hermano, nada sustituye a la presencia personal. En los casos donde el conocimiento del otro debe ser íntimo, la Biblia es expresamente clara. Por ejemplo, en el matrimonio, dudo que te puedas casar con Pedro. Quizás llegará el momento en que a través del metaverso te cases con Pedro virtualmente, pero dudo que puedas tener con él hijos virtuales, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que Adán conoció a Eva y concibió y dio a luz un hijo. Entonces la palabra para conocer desde el punto de vista íntimo, para que Eva haya podido concebir, el conocerla de parte de Adán tuvo que ser una experiencia extremadamente íntima con Eva. Si no, no estuviéramos nosotros aquí, hermano. Porque nació un hijo de Eva, ¿verdad? Le nacieron Caín y Abel. Bueno, ya sabe que Caín mató a Abel, después nació Set y siguieron naciendo. Y Dios les dice, multiplíquense para que gobiernen la tierra y la llenen. Entonces eso se cumplió y por eso estamos nosotros aquí, por un encuentro muy íntimo que siempre ha habido entre hombres y mujeres a través del matrimonio. Entonces eso es así. Solo la presencia personal permite conocer al otro de forma íntima. En el Antiguo Testamento, Dios se hace conocer a través de su presencia. Es más, es imposible el conocimiento de Dios sin su presencia. Yo quiero que usted repita esa frase, eso conmigo. Es imposible el conocimiento de Dios sin su presencia. Sin su presencia. Es imposible una intimidad con Dios sin su presencia. ¿Lo ve? La intimidad con Dios debe ser tan profunda, tan íntima, que cuando en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se fue detrás de otros dioses, ya yo le dije, él mandó al profeta a que se casara con una ramera
y tuviera hijos de esa ramera, y eso es fuerte, fue fuerte para el profeta, pero el profeta tuvo que ilustrar lo que era la relación de Israel con Dios, de la manera en que el profeta actuaba. Entonces Dios le estaba diciendo: ustedes me han sido infieles, yo los elegí a ustedes para ser mi pueblo, y yo los elegí a ustedes para tener una vida íntima con ustedes, y ahora ustedes están siéndome infieles, están siendo adúlteros, como una esposa que se une con otro hombre, o un hombre que se une con otra mujer diferente a su esposa. Dios le estaba diciendo: yo soy su esposo y ustedes eligieron a otros, han sido adúlteros. Entonces el adulterio es lo peor que le puede ocurrir a un matrimonio, ¿verdad? Es la traición de los votos, del pacto de compartir una vida muy íntima, de donde van a nacer hijos hermosos. Ahora Cristo es el esposo de la iglesia, y la intimidad entre Cristo y la iglesia es profunda. Va a haber bodas y va a haber el matrimonio sagrado. Matrimonio sagrado. Diga conmigo esa expresión: matrimonio sagrado, ¿verdad? Entre Dios y su pueblo. Eso fue prefigurado en el Antiguo Testamento y llevado a cabo en el Nuevo. Vamos entonces a darle un repaso a vuelo de pájaro, porque es importante. Esa presencia sin la cual Dios no puede ser conocido, solo a través de su presencia. Él empezó a trabajarla con el pueblo de Israel. Y entonces, cuando Dios forma a su pueblo, al pie del Sinaí, Él le entrega un diseño del arca, y a partir del arca le entrega el diseño del tabernáculo, que es el tabernáculo de reunión, donde se va a encontrar, donde se va a reunir Dios con su pueblo a través del mediador Moisés. Y en ese tabernáculo de reunión, la presencia de Dios se hacía objetivable, de una forma sensible a los sentidos humanos. Se podía ver, se podía escuchar, se podía sentir, en fin, y a partir del Éxodo, entonces la presencia de Dios acompaña a su pueblo a través de ese tabernáculo móvil y de esa arca, el arca del pacto, el arca del testimonio, el arca de la presencia, que era símbolo de la presencia de Dios. Y para donde quiera que Dios, el pueblo de Dios iba la presencia de Dios con ellos a través del tabernáculo y del arca. Y entonces, para comprender mejor la presencia de Dios con el pueblo de Israel, hicimos un paseo histórico a través desde el Éxodo hasta el ingreso en la tierra prometida, hasta que el arca se asentó en Jerusalén, ¿verdad? Paseamos por allí, por toda esa historia. Después vimos la presencia del arca en el pueblo como presencia de Dios mismo, y la bendición que esto traía al pueblo. Donde quiera que iba la presencia de Dios, los enemigos de Israel eran vencidos. Israel entraba en posesión de lo prometido. Israel era bendecido con la mismísima presencia de Dios en medio de ellos, de una forma impresionante que solo Israel durante el Éxodo y el ingreso en la tierra prometida pudo experimentar. Luego, la presencia del arca expresada como una bendición, y vimos que el arca
era un objeto físico, pero el objeto físico representaba la presencia de Dios y el arca se llamaba igual que Dios. El arca tenía el nombre de Dios, o sea, el arca y Dios se identifican de tal manera que sin arca no hay presencia de Dios, ¿verdad?, en el pueblo. Porque Dios quiso objetivar su presencia en medio de Israel a través de un símbolo, de un elemento físico. Y Él, como Dios, pues objetivaba de una manera muy particular su presencia a través de esa arca. La experiencia de esa arca como presencia de Dios llega a ser tan relevante para el pueblo de Israel que cuando el arca es robada, los filisteos roban el arca y se la llevan a sus poblaciones, e Israel queda sin el arca. Eso fue porque Dios lo permitió. Dios lo permitió porque Israel no estaba entendiendo que el arca y la presencia de Dios son cosas que van juntas. Ellos quisieron usar el arca para derrotar a sus enemigos como una especie de amuleto y de fetiche, pretendiendo que el simple objeto los iba a salvar y no la presencia misma de Dios que estaba allí. Cuando ellos tienen esa disociación, Dios permite que el arca sea robada. ¿Ve? Para que ellos vuelvan a entender que no se trata de un objeto, sino de su presencia tipificada y objetivada en el arca. Entonces se la roban, y en el momento en que se la roban, Elí, que era el juez y sacerdote encargado del cuidado del arca, ya estaba viejo, ya estaba anciano. Elí se entera de que se roban el arca y mueren sus dos hijos. Él, como ya estaba muy viejo y muy gordo, él se fue para atrás con la noticia. Cuando escuchó esta noticia: el arca de Dios ha sido robada, ha sido secuestrada por los filisteos, ha sido traspasada de el pueblo nuestro a otro pueblo. Cuando Elí oye eso, cae y se mata. Y la esposa de uno de sus hijos, que había muerto en la batalla con los filisteos, cuando el arca fue robada, estaba embarazada, a punto de dar a luz. Ella se le adelanta el parto y empieza a parir, y se empieza a morir en el proceso de parto. Y las parteras que estaban allí con ella la animan y le dicen: oye, ten confianza, has tenido un hijo, un varón. Y ella, ni pendiente de que le haya nacido el hijo varón, sino que muriéndose exclamó diciendo: Icabod, mi hijo se va a llamar Icabod. Icabod significa sin gloria. Inmediatamente que la mujer dijo: mi hijo será llamado Icabod, dijo: porque la Icabod de Dios, la Cabot de Dios ha sido traspuesta. El texto dice: mi hijo se llama Icabod, sin gloria, porque la gloria del Señor ha sido transpuesta de nosotros a otro lugar. Entonces la experiencia de la presencia de Dios objetivada en el arca era tan fuerte que una mujer, dando a luz un hijo, pensó que su hijo, y lo entendió perfectamente: mi hijo acaba de nacer sin gloria, porque la gloria de Israel ha sido quitada. Mi hijo ha nacido en un Israel sin arca. Mi hijo ha nacido en un Israel sin la presencia de Dios. Mi hijo ha nacido en un Israel donde la gloria de Dios ya no está. Mi hijo es un Icabod. Mi hijo es un sin gloria. Hermanos, esto es tremendo. A mí ese texto me impactó por el concepto que se debe tener de la presencia, de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y luego el arca es recuperada, es traída a la casa de Abinadab. Ahí dura 20 años, luego es traída trasladada a la casa de Obed Edom, donde pasa 3 meses porque se presentaron varios inconvenientes, y no voy a repasarlos porque ya los estudiamos la semana pasada.
donde el intento de David de poner el arca en Jerusalén se vio truncado porque Dios estaba mostrándoles tanto a Israel como al mismo David que su presencia y el arca eran una sola cosa. Entonces Obed-Edom, Urías sostuvo el arca y falleció, ¿no? Y murió. Y David tuvo miedo y el arca se quedó en casa de Obed-Edom. Y Obed-Edom dice que cuando el arca estuvo en la casa de Obed-Edom, entonces la casa de Obed-Edom experimentó una bendición tremenda, tremenda. Y se expresa en 2 de Samuel 6, 10 al 11, que estuvo el arca de Dios en la casa de Obed-Edom 3 meses. Diga conmigo, 3 meses. Y Dios bendijo a Obed-Edom y a todo lo que tenía, todo, a él, a su casa y a sus bienes. Y esa noticia le llegó a David, y entonces David entendió que ya era el momento de trasladar el arca a Jerusalén. Entonces yo me detuve allí porque la bendición de Dios, Dios con eso nos está diciendo que el arca es para una casa. Y vamos a entender que Dios no mora necesariamente en casas hechas de hombres. Él lo dijo y así es. Él diseñó el tabernáculo, el mismo Dios. Sin embargo, el arca fue puesta sin tabernáculo en la casa de Obed-Edom, pero Dios se agradó, y ya eso lo estudiamos porque Dios se agradó y bendijo a Obed-Edom, y la bendición de Obed-Edom llega hasta 3 y 4 generaciones, como él mismo lo promete. Entonces los hijos de Obed-Edom y los nietos de Obed-Edom fueron hombres, fue una familia muy bendecida. Y se relata después cuando David está distribuyendo los porteros del templo. El templo va a ser construido y el tabernáculo. Entonces él empieza a nombrar los porteros que van a vigilar el arca por los 4 lados. Y una de esas puertas le toca a los hijos de Obed-Edom, y resulta que se empiezan a nombrar todos los porteros de las 4 puertas, de los 4 ángulos, tal como también aparece en la Nueva Jerusalén de Apocalipsis, y eso es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Y entonces Obed-Edom, cuando están mencionando a la gente, se detienen en Obed-Edom. Y es raro cuando se empieza, en el Antiguo Testamento, cuando se empieza a nombrar una lista de personas y la lista hacen un paréntesis, hacen un énfasis sobre uno de los integrantes de la lista, es porque es necesario hacerlo. Y cuando están nombrando la lista de los porteros, se detienen en Obed-Edom y enfatizan porque Obed-Edom fue bendecido. Bendecido. Y resulta que los hijos de Obed-Edom fueron 72. Fueron la mayor cantidad de hombres asignados a vigilar las puertas del tabernáculo. ¿Por qué? Porque fueron la mayor cantidad de hombres bendecidos de una familia. ¿Ve? La familia de Obed-Edom resaltó entre el resto de las familias levitas, porque fue la familia más bendecida, porque Obed-Edom tuvo el arca, y dice allí que él fue bendecido a causa del arca que representaba la presencia de Dios, y él la tuvo en su casa. ¿Ve? Y yo quería hacer énfasis en eso por esto. Lea aquí conmigo. Pendiente.
Yo quiero hacer énfasis en un hecho que se resalta en el Antiguo Testamento y se resalta en el Nuevo Testamento, pero se resalta de una manera muy diferente y más profunda. Ahora escúcheme por favor, porque vamos a avanzar sobre la presencia de Dios ahora en el Nuevo Testamento. Quiero que sepa algo, que lo que estamos estudiando es la presencia de Dios. Estamos estudiando a Dios mismo, porque Dios solo puede ser conocido a través de su presencia. Entonces, hermano, míreme. Dios estuvo, está y estará dándoles, concediéndoles, otorgándoles su presencia al ser humano. Repito eso. Dios creó al ser humano, hermanos, para regalarles su presencia. En Génesis, antes de que el hombre cayera, resulta que Dios venía y se paseaba junto con Adán a la brisa de la tarde, y ese encuentro tan lindo entre Adán y Dios, que salían a pasear juntos. No me pregunte cómo era eso, no. ¿Ve? No me pregunte. Pero salían y caminaban juntos y hablaban y conversaban y se disfrutaban recíprocamente. Había un conocimiento muy íntimo. Nada se interponía entre Adán y Dios. Pero Adán peca, y en el momento que peca sale corriendo y se esconde. ¿Se esconde de dónde? ¿De qué se esconde? De la presencia, ¿verdad? Y Dios desciende, está hablando en un lenguaje muy humano para que lo entendamos, y Dios desciende y empieza a llamar a Adán. Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabía dónde se había escondido Adán? Claro que sabía, pero lo está llamando. Adán, Adán, ¿dónde estás? Y entonces, y por allá desde un rinconcito donde está escondido le dice, por aquí, pero no me veas. ¿Qué pasó, Adán? Bueno, tú sabes, pero comí del árbol y me hallé desnudo y tuve miedo y me escondí. Se perdió aquello tan lindo que fue después que Dios va a trabajar para recuperar. Diga, Dios no se va a detener en que su presencia íntima esté contigo. Inmediatamente comienza la historia de la salvación. Dios sacrifica un animal, derrama sangre, lo viste. Y de ahí en adelante, para relacionarse con Dios tiene que haber derramamiento de sangre a través de una víctima, la cual se cumple en Cristo, que es el Cordero de Dios que fue inmolado para que nosotros podamos ser revestidos no de un animal, sino revestidos del mismo Cristo. Ahora, antes de llegar allá, yo quiero recordar que Dios lo único que quiere es compartirse Él como Dios con la cosa más querida que Él tiene, que es el ser humano. El ser humano es tan apreciado por Dios, porque Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza para estar con Él. Para estar con Él, para estar con Él. Ahora eso se interrumpe y ya vimos que Él dice: yo no voy a negarle mi presencia al ser humano, a pesar de que Él está en pecado. Ahora voy a elegirme un pueblo y voy a objetivar mi presencia a través del arca. Y eso ocurrió en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Ahora, en el Antiguo Testamento esa presencia con su pueblo en el arca era símbolo, repita esto conmigo, símbolo de Cristo.
todas aquellas cosas que puedan representar la presencia de Dios con el pueblo de Israel son símbolo de Cristo. ¿Ve? Todas aquellas cosas que sirvieron para salvar al pueblo de la muerte son símbolo de Cristo. En Jesucristo habita corporalmente la presencia total de Dios. Él es el tabernáculo donde Dios habita. Ahora la presencia de Dios se traslada a través de Cristo a la iglesia. Dios habita por su Espíritu Santo en la iglesia y desde luego en cada creyente particular. Hermanos, lo que está en juego con la salvación del ser humano es la administración de la presencia de Dios, del deseo de Él en tener íntima comunión con usted. Y solo se puede tener íntima comunión con Él es con su presencia. Sin presencia no hay conocimiento de Dios, sin presencia no hay experiencia de Dios, sin presencia no hay matrimonio sagrado. Si lo quiere decir en griego, dígalo conmigo. Hieros, gamos, hieros, gamos. Hieros es santuario, santo, y por lo tanto eso, santo. Gamos, de donde viene monógamo, polígamo, relación matrimonial. Entonces, matrimonio santo. Dios apunta y avanza hacia el hieros gamos, hacia el matrimonio santo con la humanidad, a la intimidad profunda donde haya un éxtasis y un disfrute de la experiencia el uno del otro, donde más no puede haberla. Y y por eso la creación de hombre y mujer es previo, porque Dios apuntaba hacia el hieros gamos. Y por eso crea al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra, para que ellos tengan gamos y después enseñarles que Él lo que quiere es un hieros gamos, un matrimonio sagrado. Levante su mano conmigo y diga: yo entiendo y yo comprendo que Dios quiere conmigo y con su pueblo un matrimonio sagrado. Y hacia allá apunta todo. Hacia allá apunta todo, hermano. Ese deseo profundo de Dios, porque Dios no es Dios, sino es un Dios en donación, en dádiva, en entrega, en presencia, en presencia. Eso mueve el ser de Dios, eso mueve la naturaleza de Dios, eso mueve el amor de Dios, ¿verdad? Y entonces Dios va a dar un paso que ya Él anunció en el Antiguo Testamento con el arca, y va a dar un paso más, un paso más. Y Él entonces decide, mire lo que decide. El hombre no puede estar junto conmigo así nomás. Yo no puedo estar junto con el hombre así nomás. Yo voy a hacerme hombre. Me voy a acercar de tal manera al hombre que voy a ser uno de ellos. Me voy a hacer ellos.
¿Usted cree que Dios logró eso? ¿Cómo? Mire, hermano, no subestimemos ese paso que Dios ha dado. De tal manera amó Dios al mundo, con tal magnitud nos ha amado Dios, que se hizo hombre. Amados, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo, que era Dios y que antes del principio ya era Dios, porque era la segunda persona de la Trinidad que no se había encarnado, era el Hijo preencarnado. Ese Verbo se hizo carne. Y me gusta como lo traduce la Biblia textual, y dice: y tabernaculizó, hizo tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Dios ahora imparte su presencia al ser humano, haciéndose humano. Ahora Dios avanza y se hace visible, se hace objetivable, se hace tangible, se hace incluso tocable para el ser humano en la persona de Cristo. Él es ahora el tabernáculo donde el arca habita. Él es el tabernáculo donde habita la presencia sublime y absoluta y plena de Dios. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Hermanos, acostumbramos generalmente a ver los beneficios que nos trae Dios con su salvación, dándonos su presencia. Pero tenemos que aprender a ver desde otra perspectiva, no solo de la perspectiva de los beneficios que me trae, que indiscutiblemente Dios quiere que los disfrutemos. Aprendamos a mirar la salvación y a Dios a través de lo que significa para Él darse. Ver a Dios desde Dios mismo, ver a Dios desde su propia donación, ver a Dios desde su propia entrega. Para mí significó que Dios hiciera todo eso demasiado, pero ¿qué significó para Dios? Y Dios quiere que tú veas lo que significó para Él salvarte. Si concibes a Dios solo de los beneficios que te da, amén. Pero empieza a considerarlo desde lo que lo mueve a Él para bendecirte. Entonces nuestra relación con Dios será diferente. Juan 2. Mire lo que dice Juan 2. Jesús respondió: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Replicaron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron a la Escritura, o sea, al Antiguo Testamento, y en la palabra de Jesús. Porque Jesús se refería a él, a su cuerpo. Este es el templo de Dios.
no ese de piedras. Él es diga conmigo, Él es el templo de Dios. Mire lo que dice Colosenses 2:9. Porque en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad, la plenitud de la divinidad, la plenitud de Dios. Dígalo conmigo, en Cristo habita corporalmente la plenitud de Dios. Él es el tabernáculo, el templo donde la presencia de Dios mora. Pero ¿se acuerdan que tanto arca como nombre, se acuerdan de la relación que hablamos de arca-nombre? Que el arca se llamaba con el nombre de Dios, y cuando decían arca estaban diciendo el nombre de Dios. El arca era el objeto físico, pero lo que no se podía decir era que el arca tenía el nombre, tenía la presencia. Porque recuérdense que Dios no puede ser abarcado, Dios no puede ser objetivado, Dios no puede ser atrapado en ningún nombre, porque ningún nombre lo va a poder describir tal cual como Él es en su ser infinito. Entonces Él le dice a Moisés: yo soy el que soy. ¿Quieres saber quién soy? Deja que me haga presente, porque solo mi presencia, en mi presencia me conocerás. No me puedes conocer en ausencia. Yo soy el que soy, y cuando me manifieste, entonces me vas a conocer. Cuando esté presente me conocerá. Y así fue a través de todo el éxodo, desde el Sinaí hasta la entrada en la tierra prometida. Dios hizo conocer su naturaleza, su ser. Se dio a conocer quién es Él, o sea, su nombre impronunciable. Él lo da a conocer con su presencia. Ahora la presencia de Dios se traslada a una persona extraordinaria en todo el universo creado por Dios, visible e invisible, llamada Jesús de Nazaret. Porque Dios conjuga su ser con el ser con la humanidad. Su ser como Dios y el ser humano se hacen uno en Cristo. ¿A dónde más podía llegar Dios sino a unir la naturaleza divina con la naturaleza humana para decirte: quiero estar contigo? ¿Cómo es posible que no entendamos esto y menospreciemos lo que hay en el corazón, la intención de Dios de estar con nosotros? Qué terrible es cuando tú quieres estar con alguien y ese alguien hasta se pone fastidioso porque quiere estar contigo y tú lo desprecias. Ya me tiene obstinado y yo no quiero estar con él. ¿Sabes quién te va a obstinar y a ver qué haces con eso? Dios. Porque Él quiere estar contigo. Dios quiere estar con nosotros. Literalmente me arremangué. Mire Juan 17. Juan capítulo 17. Los versículos 11 al 12. Dice así: yo no voy a seguir en este mundo. Él como Dios humanado. Pero ellos sí van a seguir en el mundo
mientras que yo voy para estar contigo, Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Estoy leyendo en Dios Habla Hoy, que traduce correctamente. Para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando estaba con ellos en este mundo, yo los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Como Jesús tiene la presencia de Dios y es portador de la presencia, porque en Él habita la presencia, entonces Él tiene que tener el mismo nombre que Dios. Porque si Jesús no tiene el mismo nombre que Dios, no es Dios. Por eso Dios le dio su nombre, Jesús. El nombre que me has dado. Porque si Jesús se dice ser portador de la presencia de Dios, pero no tiene el nombre, entonces no tiene la presencia. Porque el arca era portadora de la presencia porque tenía el nombre de Dios. Entonces fíjense cómo el arca representa a Cristo. Ahora Cristo es la misma presencia de Dios habitando en un ser humano, pero ese Cristo tiene el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy el que soy. Yo soy. Sí, podemos decirle el Altísimo, el Eterno, ya el Señor es otro asunto. Ya vamos para allá. ¿Ves? Pero ninguno de esos es el nombre de Dios. Ni siquiera el nombre de Dios lo podemos traducir como Yahvé, según las Biblias católicas, o Yahweh, o Jehová. No, ninguno de esos es el nombre de Dios. El nombre de Dios es impronunciable. ¿Por qué? Porque Él es impronunciable, Él es inobjetivable. Entonces, ¿cómo lo llamamos y cómo lo invocamos? Tranquilo, Él está presente. Diga conmigo, Él está presente. Y al que está presente no hay que llamarlo, sí. Bueno, sí, si está lejos, ¿no? Puede estar presente, pero lejos. ¡Hey, fulano! Jesús tiene el nombre. Ahora allí vamos a explicar lo de Señor. Filipenses 2 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. ¿No dice así? Búsquelo, ahí está en Filipenses 2, versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que se cumpliese lo que dice la Escritura. Ya va que me traspolé. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ajá. ¿Por qué, Señor? Aquí tengo que irme a una explicación teológica, sin lo cual ustedes no van a poder entender por qué se le llama Señor.
En el Antiguo Testamento hebreo, cuando se escribía el nombre del Señor, era impronunciable. No se podía pronunciar porque no tenía vocales. De hecho, el hebreo no tiene vocales. Los sonidos vocálicos están incluidos en las consonantes de acuerdo al contexto. Y los que le pusieron signos vocálicos al hebreo para poderlo leer y para que los novatos aprendieran y el hebreo no perdiera sus sonidos vocálicos en sus consonantes, le hicieron un sistema de puntuación, que son los signos masoréticos, para poder leer el hebreo y darle sus respectivos sonidos vocales a las consonantes. Cuando llegan al nombre, no le colocan signos vocálicos. De modo que cuando lleguen al nombre no lo pueden pronunciar, porque no tiene sonidos vocálicos. Dígame una palabra compuesta con puras consonantes. A ver. Sin vocales, pura consonante. No se le va a enredar la lengua porque no va a poder moverla. Toda la fonética del lenguaje humano está basada en vocales. Y Dios se le antoja. Entonces, ¿qué hicieron? Le colocaron al nombre de Dios las vocales de Adonai, que en hebreo significa Señor. Y cada vez que los hebreos llegaban al nombre impronunciable de Dios, decían Adonai, Señor, Adonai, Señor. Y no pronunciaban el nombre porque no se podía pronunciar, porque no tenía vocales. Entonces, con las vocales Adonai evitaban pronunciar el nombre santo de Dios y decían Adonai. Ya sabían. Entonces, de allí a que el nombre de Dios se leyera Adonai, que significa Señor. Cuando la Biblia es traducida del hebreo al griego, en todas partes donde aparecía el nombre de Dios, colocaron Adonai, o sea, colocaron Kurios, Señor. Kurios. Adonai en griego es Kurios o Kyrios. Entonces, porque Jesucristo es el Kyrios. Jesucristo es el Señor. Cuando dicen Jesucristo es el Señor, está diciendo que Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento, cuyo nombre es impronunciable. Así de sencillo. Por eso no vamos a leer ni en los evangelios, ni en las epístolas Jehová, ni Yahvé, ni ningún otro nombre, sino Señor Jesucristo. En otras palabras podemos traducirlo así: Dios Jesucristo, nombre impronunciable, Jesús de Nazaret. Dios le dio su propio nombre a Él, porque Él es su presencia en la tierra ahora. No el arca. Él es Dios con nosotros. Él es Dios presente. Así que la magnitud de ese ser extraordinario llamado Jesús de Nazaret, que muchos blasfeman, que muchos pisotean, que muchos odian, que muchos menosprecian, que muchos es Dios. No saben con lo que se están metiendo. Santificado sea tu nombre.
santificado sea tu presencia. Pero Dios no lo ha alcanzado todo. Aparentemente no lo ha alcanzado todo en darnos su presencia, hermano. No lo ha alcanzado todo en Jesús. ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? Imposible. Sí lo alcanzó todo. Pero lo que pasa es que en la encarnación de Dios en Jesús tiene una consecuencia suprema, hermano. Ya Dios es hombre. Ya Dios es humano. Ahora mire lo que pasa. Mire lo que pasa. La presencia de Dios ahora, hermanos, ahora, y lo tenemos que entender a fondo porque yo estoy hablando de conceptos teológicos. Cuando se habla de teología, se habla del discurso y el entendimiento que el hombre debe tener de Dios. Y es que el hombre debe tener un entendimiento de Dios. ¿Quién es Él? ¿Y cómo es que hace las cosas? ¿Y lo que ha hecho? ¿Y cómo me ha involucrado a mí en su ser y en su naturaleza? Imagínese usted que Dios ahora se ve a sí mismo y no se ve solo como Dios, sino que se ve a sí mismo como Dios y como hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Que Dios, siendo eternamente Dios, se haya hecho humano y que Jesús haya ascendido al cielo después que se encarnó como un ser humano, significa que Dios entró en el cielo como nunca antes había sido visto. Dios entró en el cielo o en la misma presencia de Dios como hombre. Ahora Dios es hombre en Jesús de Nazaret. Dios fue capaz de cambiar, no cambiar como Dios, pero hacer lo más grande que podía hacer, qué sé yo, no me pregunten cómo, y hacerse hombre, Carrizo. Esto es una locura, ¿sabe? Y en esto que estoy diciendo va a tropezar toda la filosofía humana. Y en esto que estoy diciendo va a tropezar toda religión humana. Pues que tropiecen. Porque bien dice la Escritura que la piedra que desecharon los edificadores ha sido cabeza del ángulo. Y piedra que causa tropiezo. Y piedra sobre la que se edifica la presencia de Dios con los hombres. Así que obligatoriamente toda religión tiene que tropezar con Cristo. Porque Cristo no puede ser objeto de religión. Y si usted cree que está practicando una religión, cuánto lo lamento por usted. Usted lo que está es disfrutando de la presencia de Dios en Cristo cuando Él se dio y se donó. Y ahora usted la tiene. Pero escúcheme por favor. Ahora la iglesia es el templo de Dios. Dijimos que Cristo es el templo de Dios y ya lo vimos. Pero ahora la iglesia es el templo de Dios. En efecto, nosotros somos colaboradores de Dios al servicio de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Edificio de Dios que Dios está construyendo. Eso está en 1 Corintios 3:9. Y el 16 dice: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ahora Dios pasa de su presencia en Cristo a la presencia, a darle su presencia. Levante su mano y diga: ahora Dios me da su presencia a mí a través de Cristo. Hacia allá estaba apuntando Dios y sigue apuntando. Amén. Primera de Pedro
2, 4 al 5 dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces dice que somos ahora piedras de un templo santo, donde Dios eligió habitar y donde nosotros le adoramos, la iglesia. Pero sigue diciendo ya en la parte final de la historia, dice así Juan en Apocalipsis: en la nueva creación, la iglesia gloriosa, hermanos, representa la nueva Jerusalén. Representada por la nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios. Y fíjese lo que dice Juan en Apocalipsis 21, desde el 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la consumación. Hacia allá apunta Dios. Esa es la consumación. Esa es la iglesia gloriosa. Es la iglesia resucitada. Cuando Cristo venga, viene con su iglesia resucitada y gloriosa. Juan la relaciona con la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, la que es madre de todos nosotros, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermano, ¿y cómo desciende del cielo? Ataviada, como una novia que se va a desposar. ¿Ve? Y la iglesia está desposada con Cristo. Y se van a celebrar las bodas del Cordero. Y en esas bodas del Cordero se consuma el hieros gamos. Ahí la vivencia de la experiencia con Dios, ya nosotros resucitados, con el Jesús resucitado, y en la presencia mismísima del Padre, con el Espíritu Santo involucrado, nosotros vamos a llegar a un hieros gamos, a un matrimonio sagrado eterno. Ya Dios se desposó con nosotros en Cristo, haciéndose el hombre. Después se transfiere a nosotros, después que resucita, nos deja su espíritu, por medio del cual experimentamos a Cristo resucitado y en nuestras vidas personales, y experimentamos de una manera anticipada el hieros gamos. Todavía no tenemos matrimonio sagrado, pero estamos desposados. O sea, ya Dios nos ha dado su palabra. Ustedes son la esposa de mi Hijo. Ustedes son la esposa de Cristo. Ya somos. ¿Cuántos son de Él? Amén. Bueno, prepárese, porque va a llegar el momento en que bien linda que vamos a estar ese día. ¿Cuántas novias quieren estar lo más linda y preciosa en el día de su matrimonio? Todas quieren. La iglesia también. ¿Usted también quiere, iglesia? ¿Cómo queremos estar en ese día de bodas?
Eso está bueno para que nos quitemos el machismo de encima. Somos hombres y mujeres, somos la esposa de Cristo. Usted no se puede vestir, Él la vistió ya. Y las buenas obras que usted debe hacer ya están, ya, mire, dice que nosotros andamos en las buenas obras que Él preparó de antemano. ¿Sabe cosa difícil para un esposo? Terrenal. Comprarle el vestuario a la esposa. La esposa ellas mismas se compran sus vestidos. Yo no le compro un vestido a Dios, ni de broma. A ella le gusta vestirse como ella quiere. Yo me puedo equivocar en eso. Ahora, Cristo no se equivoca, hermano. Todas las obras buenas que usted va a hacer y debe hacer, porque en Apocalipsis las buenas obras de los santos, su vestidura son las buenas obras de los santos. Diga conmigo, mis vestiduras en las bodas del Cordero son mis buenas obras, las cuales Cristo ya preparó para que yo anduviese en ellas. De modo que cuando yo llegue al cielo voy a estar bien vestidita, porque Él me compró un ropero lindo. De Cristo estoy revestido del nuevo hombre creado según Dios, a la imagen y semejanza del que lo creó, a la imagen mismísima de Dios. Porque Dios se ha administrado de tal manera en mí, que Él es en mí y yo en Él. Y que aunque nos confundimos, Dios es Dios y yo, pero no todos nosotros en Él participamos de su ser, de su naturaleza, de su esencia, porque Él se administró de tal manera en nosotros para lograr ese milagro que los cielos nos pueden describir. Caramba, iglesia, ¿qué cree que es usted? Cuando la iglesia sale a caminar por ahí, anda por ahí, porque Cristo mora en usted y el Espíritu Santo lo anhela celosamente, ¿quién está caminando por ahí? Dios. Es Dios presente en usted. ¿Y cómo lo van a ver ellos? A través de las buenas obras. Hágalas. Ame. Ayude. Solidarícese. Donde hay un ser humano con necesidad, ahí está Dios. Deje que Dios actúe. Deje que Dios se muestre a través de usted. Deje que su presencia en usted fluya. Porque si Dios está presente, ocurren cosas. Ocurren cosas. Diga conmigo, cuando Dios está presente, ocurren cosas. En su vida ocurren cosas. En la iglesia ocurren cosas. Con la presencia de Dios en Cristo ocurrieron cosas. En mi vida, a través de mi vida, tienen que ocurrir cosas. Y tienen que ocurrir las cosas que hacen evidente la presencia de Dios. Eso, iglesia, es tu vida. Y lo voy a reducir en estos términos. Tu vida es la vida de Dios en ti. Tu vida es la presencia de Dios en ti. Si te entiendes diferente a esto, entonces todavía tienes que caminar un poquito más para entenderlo y vivirlo y experimentarlo. Finalizo. ¿Sabe qué? Voy a leer a vuelo de pájaro unos cuantos versículos. Mire esto. Porque la expresión de la iglesia del Señor es donde se reúnen dos o tres. Donde están reunidos dos o tres en mi nombre, que dice, ahí estoy yo. Y voy a usar la palabra presente en medio de ellos. Entonces Dios promete su presencia en la iglesia en su más mínima expresión. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Donde partían el pan, en las casas.
Estaban en el templo, pero también estaban en las casas, ¿verdad? Y en el templo y en las casas no cesaban todo el día de enseñar y anunciar a Cristo Jesús. Estoy leyendo en el libro de los Hechos. Mire lo que dice también. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera, nada que no les. Ustedes saben que no he vacilado en predicar nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Dice Pablo en Hechos. Ahora mire lo que dice en Romanos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Está hablando de Aquila y Priscila, que tenían una iglesia en su casa. Dice así: saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. A Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Pablo hablándole a Filemón. Entonces, hermano, las casas se convierten en la más mínima expresión de la iglesia que se reúne. Nos reunimos aquí todos, ¿verdad? Y experimentamos la presencia de Dios como iglesia. Pero si usted se reúne en su casa, baste que sean 2 o 3 en un inicio, allí va a estar la presencia de Dios, como estuvo el arca y la presencia de Dios con Obed-Edom. Entonces, hermano, no es que la presencia de Dios no esté en su casa, sí está en su casa. Y si usted y su esposa o su esposo y sus hijos son creyentes y se reúnen, ahí está la mínima expresión de lo que es la iglesia. De modo que la familia es la mínima expresión de una iglesia. En la iglesia, en la casa también está la iglesia. Diga conmigo, en la casa también está la iglesia. Entonces, hermanos, vamos a sacar la iglesia del recinto y vamos a llevar la iglesia a la presencia de Dios, donde están 2 o 3, a los hogares, y hacernos y explotar todo ese potencial de la presencia de Dios, donde están 2 o 3 reunidos. Diga conmigo, 2 o 3 reunidos, ahí hay iglesia. Diga, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí hay iglesia, porque Cristo está presente cuando nos ponemos de acuerdo en su nombre. Puestos de acuerdo en su nombre, están reunidos 2 o 3, ahí está la presencia, ahí está la iglesia. Entonces yo le quiero invitar, hermanos, yo le quiero invitar a que usted convierta su casa en la expresión de una pequeña iglesia reunida. No por ser 3, disculpen la expresión, no por ser 3 es pequeña, es la iglesia, porque Jesús está presente allí. Igual que lo está aquí en una iglesia grande. A veces nos afanamos por tener una iglesia grande, pero no una iglesia que esté diseminada dentro del pueblo para estar en contacto con la gente que me rodea por allá. ¿Ve? Entonces, hermanos, aquí está el punto. Si vamos a generar un poderoso movimiento de oración, tenemos que entender esto de la presencia de Dios. Y que en el Nuevo Testamento la iglesia es como la presencia de Dios que nos enseña Pablo y que nos enseña el mismo Jesús y Juan, se puede manifestar en una casa. Yo le voy a desafiar a usted a que acepte este reto. Y usted ore al Señor y le digas: Señor Jesús, mi iglesia, mi esposo, mis hijos, yo o mi esposa y yo y mis hijos, o yo, mi papá y mis hijos, vamos a empezar a experimentar aquí tu presencia de una forma particular. Nosotros vamos a empezar a entender nuestra familia como expresión pequeña de la iglesia, expresión,
no porque sea pequeña, la expresión de la iglesia, en donde tú estás presente de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que tú dijiste por tu mismísima boca. Yo le desafío que usted acepte ese reto, porque vamos a empezar a conformar grupos de oración en las casas. Esos grupos de oración se van a llamar de esta manera: refugios de oración. Usted va a abrir su casa y, si quiere, le va a colocar un cartelito pequeño o grande afuera que diga refugio de oración. Días, martes, de 5 de la tarde a 6 de la tarde, una hora. Y invite a sus vecinos para orar, solo para orar. Y sus vecinos van a expresar sus necesidades y se va a orar. Y se va a orar, punto, y se va a orar. Y Jesús, que está con usted, y sus hijos, o los hermanos que se hayan sumado a esa oración, se va a hacer presente y va a tocar a todos los que están ahí reunidos. Apláudale al Señor. Así que lo único que usted tiene que hacer es disponer su corazón y decirle: Señor, yo voy todos los domingos y me reúno con todo tu pueblo en la Comunidad Cristiana Internacional Maranata, pero ahora yo voy a permitir que tu presencia se manifieste en mi propia casa, en la mínima expresión de una iglesia. Póngase sobre sus pies, por favor. Póngase sobre sus pies para quedar despedidos. Padre amado y santo, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por ayudarme a compartir con tu iglesia tu deseo. El deseo de tu corazón, que es habitar con nosotros. Que quieres estar con nosotros. Que lo único que te ha movido a crearnos, Señor, y a salvarnos y a restaurarnos, a enviar a Jesús, a manifestarte en el arca de la manera que te manifestaste en el Antiguo Testamento, y de la manera que te manifestaste en Jesús de Nazaret, y la manera en que te estás manifestando en la iglesia y en nosotros, Señor. Qué privilegio entender tu deseo, en lo que hay en tu corazón, Señor. Gracias por querer abrazarnos, por querer tener una vida íntima con nosotros y nosotros anhelar lo mismo contigo. Qué privilegio poder, Señor, entender nuestras propias casas como el lugar de comunión, como el lugar de tu presencia, como el lugar donde tú te haces presente, porque hay 2 o 3 y la mínima expresión de tu presencia a través de tu Espíritu y de ti mismo, como Jesús de Nazaret, en nuestras casas. Señor, cosas van a ocurrir más que la bendición de Obed-Edom. Vamos a ser bendecidos, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros bienes, todo lo que tenemos, si consideramos, Señor, tu presencia santa en nuestras casas como un elemento de salvación a todos aquellos que nos rodean, Señor, porque lo que tú quieres es que tu presencia sea evidente para todo el que no te conoce. Y ahora nuestras casas queremos hacerlas instrumentos de tu presencia para los que viven cerca.